La quinta entrega de Poppy Playtime está justo a la vuelta de la esquina. Con el anuncio de su próximo lanzamiento siendo el 18 de febrero de este año, no podíamos quedarnos de brazos cruzados sin antes hacer un video explicándote todo lo nuevo que debes esperar antes de la salida de este nuevo capítulo. Este video servirá para todos aquellos que quieran ponerse al día y los que quieran saber qué enemigos, filtraciones o personajes veremos para el futuro quinto capítulo. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. Para los que se quedaron en el capítulo 4, hay un poco de contexto que tenemos que contar y por el que muy seguramente el quinto capítulo quiera comenzar. Lo primero de todo es que por supuesto la esperable traición de parte de Oli, quien se nos reveló en este nuevo capítulo, siempre se trató del experimento 1006, haciéndose pasar como un aliado. Este engaño fue tan fuerte que Poppy decidió huir, escondiéndose en las ventilaciones y dejándonos a nosotros y a Kissy a nuestra suerte. Luego de que el prototipo intentase separarnos, el suelo se rompió y Kissy, en un intento desesperado por salvarnos, se rompe su bracito. Ahora nosotros, por nuestra cuenta, nos encontramos con un largo pasillo lleno de laboratorios y flores de amapola, donde se nos revela que Huggy siempre ha estado vivo y que de hecho, ahora más que nunca, quiere venganza. Esto es básicamente el resumen de lo último que vimos en el capítulo 4, y que ahora para el capítulo 5 se quiere continuar. Esto no es sorpresa para nadie, pero Huggy sigue vivo. Después de tantos años de teorías, argumentos y muchos debates dentro de la comunidad, queda más que claro que Huggy siempre estuvo vivo, y que de hecho ahora está más molesto que nunca. No sabemos con exactitud quién fue el que lo reparó, pero por su aspecto demacrado es más que obvio que la caída enorme que tuvo en el primer capítulo lo dejó gravemente herido. Algunos apuntan a que fue obra de Harley, quien pudo quizás reparar a Huggy con el objetivo de que cazara al jugador si todo el plan salía mal. Sin embargo, es bastante probable que el mismo experimento 1006 le haya reparado varias partes que estaban sueltas luego de la caída, y que gracias a su sed de venganza será uno de los principales antagonistas que veremos de vuelta en este capítulo para intentar capturarnos. Algunos apuntan incluso a que puede que Huggy se vuelva bueno gracias a la intervención de Kissy, ya que gracias a varios reportes dados por las notas que pudimos encontrar en el minijuego disponible de Fortnite, se nos reveló que Kissy y Huggy tienen una conexión emocional muy profunda, por lo que considerando que Kissy es aliado del jugador, no veo descabellado que Huggy se alíe con nosotros para intentar salvar a Poppy, marcando esta una especie de redención. Empecemos por Poppy, ya que ella será un punto importante para esta historia. Ya que ahora no está de nuestro lado, la muñeca decidirá ir por su cuenta huyendo de diferentes monstruos y criaturas que hay, pero sobre todo del experimento 1006, quien desesperadamente ha estado cazándola todo este tiempo. Es bastante probable que lo que veamos del capítulo 5 sea una Poppy que se sienta abandonada y sola, pero que en algún punto nos la podamos topar. Algunos apuntan incluso a la idea de que Poppy sea personaje jugable para el capítulo 5, aunque yo sinceramente dudo mucho de esto. No lo veo como algo descabellado, aunque sería interesante ver desde su perspectiva la historia, tomando en cuenta que siempre hemos estado en el papel de player. Si vieron su tráiler se darán cuenta que Poppy está en peligro, ya que se topó cara a cara con un experimento completamente nuevo, que no solo parece reconocerla, sino que por lo que se ve será una de las antagonistas principales de este nuevo capítulo. Lily Lovebritz. Este es otro de los personajes antagonistas que veremos para este capítulo. No sabemos exactamente cuál es su verdadera apariencia, pero por lo que se puede ver, parece ser una muñeca muy parecida a Poppy de largos cabellos púrpuras a la que gracias a una filtración se le pudo conseguir un nombre. Tal parece que su nombre es Lily, y parece ser una villana que conoce de algún modo a Poppy. No sabemos mucho más de ella, más allá de que será una de las tantas antagonistas, seguramente sirviendo como un personaje secundario al que Poppy o player tendrán que enfrentarse. Por lo que se infiere en el tráiler, Lily podrá usar sus coletas como armas, utilizándolas a su favor para poder desplazarse o atacar al jugador. Experimento 1202, Gother Plush.
Aquí quiero decir algo, y es que a la fecha de subido a este video, no tenemos ni la más mínima idea de cuál es el experimento 1202. Perfectamente puede ser este que vemos en el tráiler cinemático del experimento 1006, aunque algunos apuntan a que su apariencia es distinta. El punto es que se le puede ver acá, y por las cosas raras que tienen los ojos, todo apunta a que tendrá alguna especie de poder utilizando electricidad. Vemos que ha aparecido en varios trailers, y por lo que se infiere parece que es una especie de creación hecha por el mismísimo prototipo para poder controlar o atacar a Player, utilizando como base a los Smiling Critters. No sabemos mucho sobre esto y será cuestión de esperar hasta ver. Lo último que sospechamos es que su nombre sea Goddard Blush, gracias a una filtración de hace bastante tiempo. Muñeco vudú raro, Ragbag. Otro personaje del que desconocemos en su totalidad es el muñeco raro vudú de color blanco. Lo hemos visto en repetidas ocasiones, desde la colaboración de Fortnite, un modelo que se dejó escondido en los archivos del juego, e incluso en varios artes promocionales. No sabemos quién es, pero muchos intuyen a que será un personaje escondido del capítulo 5, que podrá ayudar al jugador. No sabemos su importancia, aunque es seguro que su nombre será Ragbag, gracias a una filtración encontrada hace ya varios meses. Solo podemos inferir que será parte de una gran colección de muñecos extraños o quizás sean muñecos con vida fabricados por el mismísimo prototipo. Huérfanos. Esto es algo que está más que confirmado y que llevamos esperando desde el capítulo 3. Y es que en el Chapter 3 se nos dijo que todos y cada uno de los niños que estaban dentro del Playgirl seguían con vida, cosa rara para estar vivos después de 10 años, pero el punto es que estos niños parece que están encerrados en lo más profundo de los laboratorios y por lo que se infiere, tal parece que Player tendrá la tarea de liberarlos. No sabemos muy bien cómo es que lo hará, aunque es probable que estos mismos estén en un estado de inconsciencia o quizás en máquinas que los han mantenido con vida. No sabemos cómo el capítulo 5 abordará este misterio, aunque de seguro nos lo responden en unos días cuando salga. Nombres filtrados. Aparte de los antagonistas que ya comentamos, existen varios otros nombres extraños de personajes que supuestamente aparecerán en el capítulo 5, así que acá se los vamos a comentar. Dizzy Boo Boo, Bobby Chums, Chum Chopkins, Doodle Bones, Goober Guts, Loopsy Noodle y Bindle Boogie. Me costó decir esto. Ninguno de estos ha aparecido en ningún tráiler o teaser, por lo que probablemente o sean nombres beta o quizás pertenezcan a otros proyectos de Mob Entertainment que quizás puedan salir después de la salida del capítulo 5. La verdad es que no sabemos, habrá que esperar hasta que salga el capítulo para poder comprobarlo. Mano amarilla y estrella. El más reciente tráiler del prototipo nos reveló una nueva mano para el Grab Pack, siendo esta la mano amarilla. Ya la comenté con anterioridad en mi video análisis de este tráiler, pero esta es una mano del Grab Pack que se lleva teorizando prácticamente desde el capítulo 1, y gracias al Orientation Notebook, el libro de Poppy Playtime, sabemos que la misma ya existía. Ahora finalmente la vemos, aunque desafortunadamente no sabemos qué función cumple. Muchos aseguran que podrá conectarse directamente con la estrella. Este es un extraño dispositivo de estrella que servirá para el capítulo 5, como una especie de acompañante. De este dispositivo no sabemos nada, aunque muchos aseguran que será una especie de ayudante para el jugador. Experimento 1006. Y para finalizar con este video, tenemos el experimento 1006. Este es definitivamente uno de los personajes que más ansiamos ver en este capítulo, no solo porque su aparición es cuestión de tiempo, sino que cerraría por completo todo el arco argumental de la serie. Es el gran enemigo principal y quien ha maquinado casi toda la gran mayoría de eventos dentro de la franquicia. Probablemente su final sea manos a Player, pero tendremos que esperar hasta que salga el próximo capítulo para finalmente ver qué destino tendremos en este nuevo chapter y cómo podremos derrotarlo. Pero bueno, de momento esto es todo lo que sabemos hasta ahora del capítulo 5, hasta unas semanas donde finalmente se nos revele más información. ¿Qué opinan ustedes? Los estaré leyendo abajo en los comentarios.